Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio Shalom. En Conversatorio Shalom les saluda el ingeniero de sonido José Antonio Serena y en la voz Ángel Rafael Martínez Alarcón. Lunes 2 de marzo del 2020, primera semana del tiempo de Cuaresma. Espero que hayan asistido a su celebración eucarística ayer, el Día del Señor, que hayan iniciado esta propuesta de Cuaresma que nos llevará a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo allá en el mes de abril. Quiero comenzar con una nota roja. Sí, quiero informar que el pasado jueves la casa de evangelización Juan Pablo II en la calle de Insurgentes, casi esquina 20 de noviembre, perteneciente a la parroquia del Señor del Calvario, sufrió un acto de vandalismo. La casa de evangelización Juan Pablo II tenía en la puerta una imagen de su santidad, hoy San Juan Pablo II, y unas veladoras que la fe popular iba poniendo. Pues este jueves, no sabemos, a un grupo de vándalos rompió el nicho, la figura y todo esto que duele porque finalmente es esta falta de respeto hacia una imagen sagrada. Y pues, bueno, ¿de qué te sirve o cuál será el fin de destruir un altar dedicado a San Juan Pablo II? Yo no he podido hablar bien con el Padre Salvador, a ver si puso denuncia o algo, ¿no? Porque si permitimos que este acto de violencia, de vandalismo, se quede impune, al rato nos van a quemar las iglesias como estuvo pasando en la República de Chile hace unos días. Entonces, si usted sabe o vio o puede dar algún testimonio, pues, muchos se lo agradeceremos que se lo reporten al Padre Salvador Morales Casas. Es muy penoso, yo no veo el sentido que tenga ir a vandalizar una imagen por odio o por rencores que tenga una imagen hasta religiosa que no estaba afectando a nadie. Y sí, es muy penoso. Gracias a Dios que no ha pasado a mayores. Aquí la casa de evangelización Juan Pablo II se encuentra ubicada en la calle de Insurgentes 173. Está en el centro histórico de la ciudad, no es en la periferia. Es una zona altamente transitada por los jalapeños, automovilistas, los vecinos de las calles aledañas a Insurgentes. Se supone que este acto fue cometido en la madrugada del jueves para el viernes. Fue que algún grupo de jóvenes, seguramente bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, tuvieron el valor de destruir una imagen sagrada para los católicos, sagrada porque ya Juan Pablo II ya es santo de la iglesia. Pero si a ti no te afectaba o en qué te afectaba, mándalo una imagen de Juan Pablo II. O así como decía aquel personaje de ¿qué nos pasa? No más, aquel que destruía todo y le preguntaban por qué, dice no más. Y hay que denunciar esto, porque si nos quedamos callados, mañana van a quemar las iglesias y no va a pasar nada en este país, en esta ciudad, o van a seguir robando arte sacro y no hay una consecuencia. Pues vaya un saludo muy cordial a nuestro querido sacerdote, al Padre Salvador Morales Casas, que pronto estará cumpliendo sus 50 años de vida el 18 de marzo. Les adelantamos las vísperas para que quien lo conozca o lo pueda felicitar, pues no todos los días va a cumplir 50 años don Salvador. Esta tarde que vengo a hablarles sobre la biografía de un hombre polémico, de un hombre que se consagró a Dios, pero también se consagró al mundo.
Me refiero que ayer se anunció el fallecimiento del poeta, del traductor, del escultor, del investigador, del sacerdote y del político de Ernesto Cardenal Martínez. Él muere ayer en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua. Muere a los 95 años con días, ¿no? Los acaba de cumplir el 19 de febrero y ya no llegó al mes, ¿no? Un poco menos del mes falleció. ¿Por qué es importante que yo haga una reseña biográfica de este hombre? En primer lugar, porque fue un hombre consagrado al Señor. Él fue bautizado, estudió en la UNAM, después anduvo en los movimientos revolucionarios contra la dictadura de Anastasio Somoza allá en la República de Nicaragua, y en 1953-54 va a tener una experiencia religiosa que le permite estar en la orden de los trampenses. Para 1965 se ordena como sacerdote, y de una formación, el padre Ernesto Cardenal Martínez, una formación muy sólida. Él, antes de ser sacerdote, había estudiado filosofía y letras en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Nacional de México, y también desde muy joven había participado en la insurgencia nicaragüense en contra del primer dictador, Atanasio Somoza. Él desde 1953 ya estaba participando en la vida política de su país para derrotar a este dictador. Desde 1957 empieza a publicar sus primeros poemas. Vamos a ver que en 1979, cuando estalla la revolución sandinista, esta revolución que derrotó del poder de la República de Nicaragua a la familia Somoza, que desde los años 30 habían venido gobernando esa nación, el papá, el hermano y el hijo, y que había toda una trayectoria de los hermanos Cardenal Martínez en luchar por las causas justas. También hay que recordar que tanto su hermano como Ernesto Cardenal les toca la transición que va a tener la Iglesia Católica cuando Pablo VI va a sancionar los trabajos del Concilio Vaticano II. Entonces, a estos jóvenes les toca ser ordenados en esa transición. La Iglesia ha dado un paso adelante, se quiere modernizar, y por eso es necesario un Concilio Vaticano II como que el que se firmó hace más de 50 años. También hay que recordar que la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, 1969, tuvo una opción preferencial por los pobres. Y a partir de esta práctica político-religiosa, Ernesto Cardenal se va a asumir al lado de los pobres de su pequeña nación de Nicaragua. También viene otro documento muy importante que va a ser el de Puebla, 1979, donde vemos líneas de acción muy claras en favor de una nueva teología de la liberación de los pueblos sometidos por otros, o de las economías. Entonces, Ernesto Cardenal siempre estuvo en pie de batalla. En 1965 es ordenado sacerdote y triunfa la revolución nicaragüense en 1979, y el gobierno de
el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que encabezaba el comandante Daniel Ortega, va a invitar a Ernesto Cardenal que se asuma como ministro de la Cultura de la nueva República de Nicaragua. Yo creo que Ernesto Cardenal, con esta vasta cultura, con esta inteligencia que tuvo, aceptó este cargo del ministro de Cultura de una revolución joven que se estaba formando en 1979, y que esto va a tener un choque con el Vaticano. El Estado Vaticano siempre reprobó que el sacerdote católico Ernesto Cardenal Martínez fungiera como ministro de Cultura del gobierno de la República de Nicaragua. Esto hace que Ernesto Cardenal asuma una actitud más crítica, más comprometida con los pobres, y sobre todo en la promoción de la cultura, que los gobiernos siempre es lo último que deja. Y en ese tenor, en 1983, su santidad Juan Pablo II hace una visita pastoral a la República de Nicaragua, y en la salutación, en la hilera de los ministros, se encontraba Ernesto Cardenal, y están las imágenes, están los videos, como el Papa lo regaña, le dice: oye, o renuncias al ministerio, o renuncias al ministerio sacerdotal. Y don Ernesto fue muy claro, estuvo construyendo el reino de Dios desde el Ministerio de Cultura. Al año siguiente, en 1984, en Roma suspende al padre Ernesto Cardenal Martínez de celebrar misa. Más de 30 y tantos años tuvieron que pasar para que el Papa Francisco levantara esa sanción que le había impuesto a don Ernesto Cardenal. Don Ernesto Cardenal, que ayer murió a los 95 años, murió confesado, murió en comunión todavía. El arzobispo de Nicaragua, de Managua, visitó a don Ernesto, tomó una foto, la subió por las redes sociales el sábado, y ayer por la tarde anuncian la muerte de don Ernesto Cardenal. Fíjense que en México, en particular Jalapa y Nicaragua, tenemos unos lazos muy fuertes. Entre otras cosas, que en Nicaragua también hay una población que se llama Jalapa. En 1910, el gobierno de El Salvador envía al poeta Rubén Darío a los festejos de las fiestas del centenario de la independencia de México. Ya medio viaje, hay un golpe de estado en El Salvador, y en Nicaragua, y ya don Rubén Darío ya no se pudo presentar como el embajador de Nicaragua en los festejos, se quedó por Veracruz, anduvo recorriendo Jalapa, Coatepec, Jico. Hay el testimonio de Rubén Darío en esas zonas en 1910. Para los años 30, el líder de la revolución, de la resistencia nicaragüense, César Augusto Sandino, también anduvo por esas regiones, por Jalapa, organizando un poco al ejército sandinista, recorriendo y anunciando que estaba en un proceso de quitar del poder a la familia Somoza. A finales de los años 70, en Jalapa se funda un comité de apoyo con la República de Nicaragua. Entonces, ya para 1979 había una red de amistad entre los pueblos de Jalapa y los pueblos de Nicaragua. Y finalmente Ernesto Cardenal conoció nuestra ciudad, muchas veces la visitó. En 1909 fue
doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana, siendo rector el rector Raúl Arias Lomillo. También hay que recordar que en esos años se funda en la ciudad de Jalapa el Comité de Apoyo a la Revolución Nicaragüense, a la Revolución Sandinista. Recuerdo muy bien a los compañeros de humanidades bien combativos por la Revolución Nicaragüense. Y finalmente la maestra Elia Pérez Conde, una maestra de enseñanza media, funda la Casa de Amistad México-Nicaragua. Entonces hay muchos elementos que nos hacen en común. Hay una comunidad fuerte de nicaragüenses que viven en Jalapa, y que Ernesto Cardenal disfrutaba mucho la ciudad de Jalapa. Yo calculo como unas 10 estancias a lo largo de su vida, y que la propia Universidad Veracruzana le haya dado espacio de publicar sus poemas en la prestigiosa revista La Palabra y el Hombre, esta revista que se inauguró en 1959 bajo la dirección del escritor jalapeño Sergio Galindo. Entonces Ernesto Cardenal es uno de nosotros, está en medio de nosotros, y bueno, ya el gobierno de Nicaragua ha decretado 3 días de luto. Finalmente Ernesto Cardenal y Daniel Ortega se pelean porque Daniel Ortega, en una posición de dictador, quiere imponer todo cuanto en el quehacer del gobierno, y Ernesto Cardenal dice: no, esto se puede negociar así, se puede negociar así, pero siempre con el diálogo, no con las imposiciones. Y bueno, yo les recomiendo, hay una infinidad de libros de Ernesto Cardenal, de la poesía, de sus ensayos. Espero que se tengan presente ahí algún poema. Yo recuerdo que en los años 80 yo compré un long play, estos discos grandototes de acetatos con los poemas de Ernesto Cardenal. ¿Quién sabe qué pasó con ese disco? Pasan los años, se cambia uno de casa y luego ya no sabe dónde quedan las cosas. Y uno los recuerda. Yo recuerdo este poemario de Ernesto Cardenal con su voz propia. Ahora tendré que volver a leer la poesía de Cardenal con mi propia voz. Ya no va a ser la voz que leía esta poesía. Pues hermanos, yo ya me despido, ya es hora de retirarnos, sino antes de agradecerles sus finas atenciones, recordando que el próximo lunes es el 9 de marzo, no sé si vamos a estar al aire o como buenos machines, parece ser que no, nosotros sí nos vamos a mover, pero aquí nos estaremos escuchando. Esperemos todos los aspectos del mundo para el 9M, el día en que se está proponiendo que las mujeres no salgan. Esperemos que esta pequeña manifestación atraiga la atención de los gobernantes ante la ola de feminicidios que se han dado en nuestra república y que enlutece a miles y miles de hogares. No todas las chicas del mundo son chicas de este señor Luis Miguel, ¿no? Que están súper escoltadas y toda la cosa. Entonces nos vemos la próxima semana. El 9 nadie se mueve, pero nosotros los hombres vamos a estar aquí solidarios con nuestras compañeras, con nuestras hermanas, en defensa de su dignidad, en defensa de su persona, y que tenemos que erradicar esa cultura del machismo que está imperante en la cultura mexicana. Hasta pronto, que Dios me les bendiga, y nos estamos escuchando en Radio Shalom.